Una de las preguntas más inquietantes de la humanidad ha permanecido sin respuesta durante siglos. ¿Cómo murieron realmente Adán y Eva? La Biblia nos habla de sus vidas, de la creación, del Edén y del pecado original, pero hay un silencio profundo sobre sus últimos días. ¿Por qué? ¿Acaso su muerte encierra un mensaje más grande de lo que imaginamos? Lo que estás a punto de escuchar desafiará tu comprensión de la historia sagrada. Revelaremos secretos ocultos entre las Escrituras. Exploraremos textos olvidados y desentrañaremos una verdad que podría transformar tu visión de la fe. No fue un simple final, fue el eco de una promesa, el cumplimiento de un destino y el inicio de un plan divino que aún resuena en nuestras vidas. Prepárate, porque esta no es solo una historia sobre el pasado, es una revelación sobre el propósito de nuestra existencia. El Jardín del Edén fue el escenario de la mayor historia jamás contada, un paraíso donde la vida fluía en armonía, sin muerte, sin dolor, sin separación entre el Creador y su obra. Pero todo cambió con un solo acto de desobediencia. Adán y Eva, los primeros en conocer la perfección, fueron también los primeros en perderlo todo. ¿Qué sintieron al salir de aquel lugar sagrado? El frío de la realidad, el peso de la culpa, la angustia de lo irreversible. Fueron expulsados, pero llevaban consigo algo más que recuerdos. Una herida en el alma, un dolor que atravesó generaciones. No solo perdieron el Edén, perdieron la eternidad. Antes de continuar con este relato lleno de misterio y revelaciones, asegúrate de estar suscrito al canal. No querrás perder lo que viene a continuación. Por primera vez, Adán y Eva sintieron el peso del tiempo. Antes, cada día en el Edén era eterno, sin miedo al final. Ahora, con cada amanecer, la muerte se hacía más real. Sus cuerpos, antes perfectos, comenzaron a desgastarse. El trabajo era duro, el alimento no se obtenía con facilidad y el cansancio se convirtió en su nueva realidad. ¿Cómo fue para ellos ver la primera arruga en su piel, sentir el dolor de una herida, ver el brillo de sus ojos desvanecerse con los años? No solo fueron los primeros en pecar, también fueron los primeros en envejecer, en sufrir, en conocer el verdadero significado de la fragilidad. Cada día que pasaba los acercaba más a un destino que jamás habían imaginado, la muerte. Pero su historia no terminó ahí. Algo más grande estaba por suceder. Nada podría haberlos preparado para lo que venía. No solo habían perdido el paraíso, sino que ahora enfrentaban un mundo hostil, frío e implacable. El suelo, que antes producía frutos en abundancia, ahora requería sudor y esfuerzo. La armonía que alguna vez disfrutaron se desvaneció, y con ella, la certeza de una vida sin sufrimiento. Pero lo más doloroso no fue la tierra seca ni el trabajo agotador. Lo más devastador fue ver el rostro de su Creador alejándose, sentir su presencia distanciada. ¿Cómo se vive después de haber caminado con Dios y perder su cercanía? Cada noche, Adán miraba al cielo y recordaba el sonido de su voz. Eva, en silencio, lloraba la pérdida de aquella paz infinita. La verdadera muerte comenzó mucho antes de su último aliento. Fue la separación, la ausencia de Dios, lo que los quebró primero. Las noches eran más largas sin la luz del Edén. Acostados sobre la dura tierra, Adán y Eva levantaban la mirada al firmamento, buscando aquel destello divino que antes iluminaba sus almas. Pero ahora, el cielo parecía callar. La comunión perfecta con su Creador se había convertido en una distancia insoportable. ¿Cuántas veces Eva susurró su nombre, esperando una respuesta? ¿Cuántas veces Adán deseó retroceder el tiempo para deshacer su error? La nostalgia pesaba más que el cansancio. Habían probado la eternidad, pero ahora sentían el peso de los días contados. Sin embargo, en medio de la oscuridad, aún había una chispa de esperanza. Dios no los había abandonado por completo, y aunque su voz parecía lejana, su plan seguía. En marcha. Eva sintió la vida crecer dentro de ella.
Su vientre, antes símbolo de pureza en el Edén, ahora llevaba la carga del futuro de la humanidad. Con cada latido de aquella nueva vida, una pregunta la atormentaba. ¿Heredará mi hijo nuestra culpa? Cuando Caín nació, la esperanza iluminó su corazón. «He obtenido un varón con la ayuda del Señor», exclamó con gratitud. Tal vez, pensó, este hijo traería redención. Luego llegó Abel, y con él, la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero el pecado ya estaba sembrado, y el precio de su error estaba lejos de ser pagado. Lo que Eva no sabía era que su mayor felicidad pronto se convertiría en su más profundo sufrimiento. Las lágrimas que aún no había derramado estaban reservadas para el día en que la muerte tocaría a su propia sangre. El sonido de un grito desgarró el aire. No era el rugido de una bestia, ni el estruendo de una tormenta. Era el lamento de una madre que veía su mundo desmoronarse. Caín, el hijo que Eva había recibido con esperanza, había levantado su mano contra su propio hermano. El suelo, que ya había sido maldito por el pecado, ahora bebía la sangre de Abel. Adán cayó de rodillas. Sus manos temblaban al tocar el cuerpo sin vida de su hijo. Eva gritó su nombre, pero Abel ya no respondería. No había visto la muerte antes. Ahora la tenía frente a sus ojos, cruel, irreversible, un castigo que jamás imaginó sufrir en carne propia. Habían perdido el Edén, pero esto era peor. El pecado no solo los había separado de Dios, ahora los separaba también de su propia descendencia. Caín huyó, pero su ausencia no alivió el dolor. El silencio que dejó era tan pesado como la sangre derramada en la tierra. Eva, con el corazón destrozado, recordó las palabras que Dios había dicho en el Edén: «Multiplicaré tu sufrimiento». Ahora comprendía su verdadero significado. Adán, con la mirada perdida, sintió el peso de su error caer sobre sus hombros. Su hijo estaba muerto, su primogénito maldito, y todo por una decisión que tomaron en el pasado. ¿Cuántas veces se preguntó si aún estarían en el paraíso si él hubiera resistido? ¿Si hubiera protegido a Eva de la serpiente? Pero no había marcha atrás. El pecado no solo los había condenado a la muerte, sino a ver cómo el mal se arraigaba en su propia familia. Y ese era un peso que tendrían que cargar hasta el final de sus días. Cada rincón del hogar recordaba a Abel. El sitio donde dormía, la tierra que trabajaba, el sonido de su risa que ya no resonaba. Eva recorría aquellos espacios con el alma, desgarrada, como si aún pudiera encontrar a su hijo en algún rincón de la memoria. Adán, consumido por la culpa, comprendió que la muerte no era solo el final del cuerpo, era también la carga del alma, la ausencia que no se puede llenar, la herida que no sana. Caín estaba lejos, pero su marca permanecía en ellos como un recordatorio de que el pecado había entrado en su sangre. Pasaron los años, pero la herida no se cerró. El castigo de su error no era solo mortalidad, sino también la amarga realidad de ver a su descendencia cargar con las consecuencias de su caída. Y aún quedaba un largo camino por recorrer. Con el paso del tiempo, Eva sintió nuevamente vida en su vientre, un nuevo hijo, un nuevo comienzo, una promesa de que Dios aún no los había abandonado. Lo llamaron Set, porque ella creyó en su corazón que el Señor le había concedido otro descendiente en lugar de Abel. Adán sostuvo a su hijo en brazos, y por primera vez en mucho tiempo sintió alivio. Aunque la cicatriz del pasado seguía abierta, Set representaba una señal de misericordia. No todo estaba perdido, y quizás a través de él, la humanidad aún podría encontrar el camino de regreso a Dios. El ciclo del pecado no había terminado, pero tampoco lo había hecho el propósito divino. Y si hasta aquí esta historia te ha impactado, suscríbete al canal para que juntos sigamos descubriendo las verdades ocultas en las Escrituras. Lo que viene a continuación cambiará todo. El tiempo avanzaba sin piedad. Las fuerzas que antes parecían inagotables comenzaron a desvanecerse. Adán notó cómo su piel ya no tenía el mismo vigor, cómo sus manos, antes firmes, ahora temblaban tras cada jornada de trabajo.
Eva, con la mirada perdida en el horizonte, comprendía que la vida que les quedaba era limitada. Sus corazones seguían latiendo, pero la sombra de la muerte los acechaba. Cada día que pasaba era un recordatorio de la advertencia divina. Polvo eres, y al polvo volverás. Ya no eran los mismos que habían caminado en el Edén, y aunque sus cuerpos aún resistían, la carga del pasado los había marcado para siempre. Sin embargo, algo dentro de ellos se mantenía firme, una esperanza que, aunque débil, nunca se extinguió. Habían visto la muerte con sus propios ojos, pero sabían que la historia aún no había terminado. Las noches eran más silenciosas que nunca. Adán y Eva se sentaban bajo el cielo estrellado, recordando los días en el Edén. Cada estrella parecía un reflejo de los momentos que habían perdido, de la cercanía con Dios que alguna vez disfrutaron. Eva cerraba los ojos y aún podía escuchar el murmullo del río que fluía en el paraíso. Adán, en su soledad, imaginaba el sonido de los pasos del Creador caminando entre los árboles, pero esos recuerdos solo servían para avivar la nostalgia y el peso de lo irrecuperable. No había manera de volver atrás. El jardín estaba cerrado, el camino bloqueado, y lo único que les quedaba era aferrarse a la promesa de que, algún día, Dios restauraría lo que habían perdido. Aunque no sabían cómo, la semilla de la redención ya estaba plantada. Cada amanecer traía consigo el peso de una verdad innegable. La vida fuera del Edén era una constante lucha. El dolor en los huesos, las heridas que tardaban en sanar, el cansancio que no desaparecía con el descanso. La perfección que alguna vez conocieron era ahora un eco lejano. Eva, con el rostro marcado por los años, miraba a sus hijos y nietos. La humanidad crecía, pero con ella también el sufrimiento. Las disputas, el esfuerzo por sobrevivir, las injusticias. Todo era una consecuencia de aquella decisión en el jardín. Adán entendió que su caída no solo los había afectado a ellos, sino a todas las generaciones por venir. El pecado no era solo un acto, sino una herencia que pasaría de padres a hijos. Y aunque sus días se acercaban al final, aún quedaba algo más que debían comprender. Las voces de sus descendientes llenaban el aire, pero nada podía borrar aquel vacío que los acompañaba desde que salieron del Edén. No importaba cuántos hijos o nietos nacieran, la presencia divina que una vez sintieron seguía distante. Cada oración era un susurro en la oscuridad, una súplica sin respuesta, inmediata. Eva se preguntaba si Dios aún los miraba con amor, o si su pecado los había condenado al olvido. Adán, en su interior, luchaba con la misma duda. Aquel que moldeó su cuerpo con sus propias manos, que le dio el soplo de vida, ¿seguía viéndolos como sus hijos? Pero aunque el Creador parecía guardar silencio, su plan seguía en marcha. En medio de su angustia, aún había una verdad que descubrirían antes del final. El paso del tiempo dejaba huellas imborrables. Cada arruga en sus rostros, cada cicatriz en sus manos, era un recordatorio de cuánto habían cambiado desde el día en que fueron formados. Sus cuerpos, una vez fuertes y llenos de vida, ahora se inclinaban ante el peso de los años. Eva solía tocar su piel y preguntarse cómo habría sido si nunca hubieran comido del fruto prohibido. ¿Seguirían siendo jóvenes? ¿Seguirían caminando junto a Dios sin conocer el sufrimiento? Adán, en silencio, compartía el mismo pensamiento, pero no había respuestas, solo la realidad de que su destino estaba escrito. Cada día los acercaba más al momento inevitable, y aunque la muerte aún no los había alcanzado, su sombra se hacía cada vez más larga. El aire soplaba con un eco melancólico, como si la propia creación lamentara lo que se había perdido. Los árboles que antes danzaban al ritmo del Edén, ahora parecían inclinados por el peso del mundo. La tierra, que alguna vez fue su hogar perfecto, ahora era testigo de su fragilidad. Eva observaba el horizonte con una sensación que no podía ignorar. Sabía que sus días estaban contados. Su respiración era más pesada, su cuerpo más débil, pero dentro de su corazón aún ardía la esperanza de que Dios no los había abandonado del todo.
Adán, por su parte, comprendió que la muerte no era solo el final de un ciclo, era la consecuencia de un error, pero también la promesa de algo más grande que aún estaba por revelarse. Las noches eran más frías, y el cansancio se volvía insoportable. Cada movimiento era más lento, cada respiro más pesado. Eva sentía cómo su cuerpo ya no respondía como antes, como si la vida se le escapara poco a poco. Adán la observaba con preocupación. Sabía que la muerte era inevitable, pero enfrentarse a la posibilidad de perder a su compañera era un dolor que no estaba preparado para soportar. Habían caminado juntos desde el principio. Habían compartido la gloria del Edén y la angustia de la caída. Pero ahora, el momento que tanto temían se acercaba. No era solo el fin de una vida. Era el recordatorio de que el pecado había alcanzado su propósito. Y aunque aún quedaban palabras por decir, sabían que el tiempo ya no estaba de su lado. Eva cerró los ojos por un momento, intentando aferrarse a cada instante. Los recuerdos del Edén aún vivían en su mente, pero su cuerpo le recordaba que ya no era aquella mujer inmortal. La fatiga la consumía, y cada día se volvía más difícil levantarse. Adán sostenía su mano sintiendo la fragilidad en su tacto. Él, quien la vio surgir de su propia carne, ahora la veía desvanecerse lentamente. No había manera de detenerlo. No había forma de evitar lo que estaba por suceder. El primer aliento que Dios les dio estaba llegando a su fin, pero antes de que la muerte reclamara su cuerpo, Eva aún tenía algo que decir, una verdad que quedaría grabada en la historia para siempre. La voz de Eva era apenas un susurro, pero cada palabra llevaba el peso de una vida entera. Reunió a sus hijos y nietos a su alrededor, deseando dejar en ellos algo más fuerte que el dolor, algo que el tiempo no pudiera borrar. Sus ojos, cansados pero llenos de certeza, recorrieron los rostros de su descendencia. No olviden al Creador, dijo con esfuerzo. Nos apartamos de Él, pero su promesa sigue en pie. Un día, enviará a aquel que nos traerá de vuelta a la vida. Adán escuchaba en silencio. Sabía que Eva sentía lo mismo que él, que la muerte no era el final, sino el inicio de algo mayor. Y aunque el miedo intentaba apoderarse de su corazón, esas palabras encendieron en él una esperanza que jamás se apagaría. El sol comenzó a elevarse en el horizonte, pero su luz no traía la misma calidez de antes. Eva sintió el tenue resplandor sobre su piel, sabiendo en lo profundo de su ser que ese sería su último amanecer. Sus fuerzas se desvanecían, y cada respiro era más débil que el anterior. Adán permanecía a su lado, sosteniendo su mano con firmeza, pero sin poder evitar lo inevitable. No había palabras suficientes para expresar lo que sentía, solo la angustia de ver partir a aquella que había sido su compañera desde el principio. El momento que temían había llegado. Con una última mirada hacia el cielo, Eva entregó su espíritu. El primer corazón que latió en la humanidad se detuvo, marcando un antes y un después en la historia del mundo. Adán sintió cómo el mundo se volvía más frío sin ella. Por primera vez desde que había despertado a la vida, estaba verdaderamente solo. Eva, aquella que había sido su reflejo, su compañera, su carne y su sangre, ya no respiraba a su lado. Las lágrimas rodaron por su rostro, cayendo sobre la tierra, que una vez fue bendecida. El dolor era insoportable, más profundo que cualquier castigo, más amargo que cualquier pérdida. No solo había perdido a su esposa, sino la última conexión viva con el Edén. Miró al cielo en busca de respuestas, pero todo estaba en silencio. La muerte había tocado a la primera mujer, y con ella el peso de la humanidad se hacía aún más insoportable. Pero aún quedaba un camino por recorrer, y la historia aún no había terminado. Con manos temblorosas, Adán comenzó a cavar en la tierra. Cada puñado de polvo era un recordatorio de las palabras divinas. Polvo eres, y al polvo volverás. Nunca antes un ser humano había sido sepultado, y ahora él debía hacerlo por la mujer que Dios le había dado. Sus hijos observaban en silencio,
sin comprender del todo el peso de aquel momento. La muerte no era solo una pérdida, era una herida en el alma, una cicatriz que jamás sanaría por completo. Con cada piedra removida, Adán sentía que una parte de él se iba junto con Eva. Cuando finalmente la cubrió con la tierra, el mundo pareció quedar en pausa. El Edén estaba perdido, y ahora su compañera también. Pero en su corazón, una certeza ardía. Esto no podía ser el final definitivo. Dios aún tenía un propósito que cumplir. El hogar que una vez compartieron ahora estaba envuelto en una quietud abrumadora. El lugar donde Eva solía reír, donde sus manos trabajaban con ternura, donde su voz llenaba los días de esperanza, estaba vacío. La ausencia pesaba más que cualquier castigo recibido. Adán cerraba los ojos y aún podía imaginarla a su lado. Por instinto, buscaba su presencia en cada rincón, pero solo encontraba recuerdos que le recordaban lo que había perdido. La muerte había tomado lo más preciado, y por primera vez, comprendió en su totalidad lo que significaba el castigo del pecado, pero en medio de su dolor, aún debía seguir adelante. Había hijos y nietos que lo miraban con preguntas sin respuesta, con miedo en sus ojos. Y aunque el vacío dentro de él parecía insuperable, su misión en la tierra aún no había terminado. Las noches se hicieron interminables. Adán, acostado sobre la fría tierra, extendía la mano esperando encontrar a Eva, pero solo el vacío le respondía. El mundo que una vez compartieron ahora parecía demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado solitario. El tiempo avanzaba, pero su corazón seguía atrapado en el instante en que la vio partir. Recordaba su primer encuentro, cuando despertó y la vio junto a él, una parte de su propio ser hecha vida. Ahora, esa conexión se había roto, y no había manera de repararla. Sin embargo, algo dentro de él se negaba a rendirse. Sabía que Dios tenía un propósito, que la muerte no podía ser el final absoluto. Y aunque el dolor seguía latente, una verdad se hacía cada vez más clara. Su historia aún no había llegado a su última página. Los días transcurrían lentamente, pero Adán entendió que no podía dejarse consumir por la tristeza. Sus hijos y nietos dependían de él, no solo para sobrevivir, sino para recordar de dónde venían. Eva ya no estaba, pero su enseñanza, su amor y su fe seguían vivos en cada generación. Reunió a su descendencia y habló con voz firme, aunque el dolor aún oprimía su pecho. Les recordó el Edén, la presencia de Dios, la caída y la promesa de redención. No quería que olvidaran lo que había sucedido, ni el precio que pagaron por su desobediencia. El pecado había traído muerte, pero también una esperanza lejana. Adán comprendió que, aunque su tiempo se agotaba, la historia de la humanidad apenas comenzaba, y antes de que su aliento se apagara, debía asegurarse de que el mensaje de Dios nunca se perdiera. Adán observaba los rostros de su descendencia con una mezcla de amor y responsabilidad. Cada uno de ellos llevaba la marca del tiempo, pero también la huella de la promesa divina. No podía evitar preguntarse cuántas generaciones vendrían después, cuántos seguirían luchando contra el peso del pecado. Con voz pausada, relató nuevamente la historia del principio. Quería que cada palabra quedara grabada en sus corazones, que nunca olvidaran que alguna vez caminaron con Dios. Sabía que su tiempo en la tierra se acortaba, pero su legado debía permanecer. Los más jóvenes lo miraban con admiración, sin entender del todo el dolor que cargaba. Para ellos, el Edén era solo un relato lejano, pero para él era un recuerdo vívido que nunca se borraría. Y con cada palabra pronunciada, preparaba su espíritu para lo inevitable. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo con colores que Adán había visto miles de veces, pero que ahora parecían distintos. Sabía que no vería muchos más. Su cuerpo, una vez fuerte, ahora apenas sostenía el peso de los años, y cada paso se volvía más lento. Sus hijos notaron el cambio en su mirada. Había paz,
pero también una profunda melancolía. El primer hombre de la tierra, aquel que vio la creación en su esplendor, ahora enfrentaba el final de su propio camino. Se sentó bajo un árbol, sintiendo la brisa acariciar su rostro. Era la misma que había sentido en el Edén, pero ahora traía consigo la fragancia de la despedida. La muerte no era un enemigo desconocido, ya la había visto llevarse a Eva. Ahora sabía que pronto vendría también por él. La luna iluminaba la tierra con su luz pálida y el aire era sereno. Adán permanecía en silencio, escuchando los sonidos de la vida que aún lo rodeaban. Podía oír el susurro del viento entre los árboles, el murmullo lejano de sus descendientes y el latido pausado de su propio corazón. Sus pensamientos volvían al principio, al momento en que despertó por primera vez y vio la gloria de la creación. Todo era perfecto, sin muerte, sin sufrimiento. Pero el peso del pecado lo cambió todo, y ahora él mismo era prueba de ello. No sentía miedo, pero sí una tristeza profunda, no por sí mismo, sino por aquellos que quedaban atrás. La humanidad aún debía recorrer un largo camino, y él no estaría allí para guiarlos. Con un suspiro, cerró los ojos, entregando su última noche a los recuerdos del Edén. Los primeros rayos del alba pintaban el cielo cuando Adán abrió los ojos una última vez. Su cuerpo estaba agotado, pero su espíritu permanecía firme. Sabía que su hora había llegado, y con la calma de quien ha vivido todo se preparó para partir. Sus hijos lo rodearon, con lágrimas en los ojos, sabiendo que el Padre de la humanidad estaba a punto de despedirse. Adán los miró con ternura y les recordó lo más importante. No olviden al Señor, pues su promesa sigue viva. Su respiración se hizo más lenta, su corazón dio sus últimos latidos, y con un último susurro, entregó su ser al Creador. El primer hombre, formado del polvo por las propias manos de Dios, regresaba a la tierra de donde vino. Pero su historia, su legado y la esperanza de redención no morían con él. El cuerpo de Adán descansaba sobre la tierra que había trabajado con sus propias manos. Sus hijos lo sepultaron con respeto, sabiendo que aquel que vio el Edén con sus propios ojos ahora dormía en el polvo del mundo caído. No hubo regreso al paraíso, pero su historia nunca sería olvidada. El primer hombre murió, pero su existencia dejó una huella imborrable. A través de él y de Eva, la humanidad continuaría, cargando con las consecuencias del pecado, pero también con la esperanza de la promesa divina. El Edén estaba perdido, pero no para siempre, porque un día, de la misma descendencia de Adán, vendría aquel que restauraría lo que se había roto, que abriría nuevamente el camino hacia la vida eterna, y cuando ese día llegara, la muerte ya no tendría la última palabra. Tu apoyo es fundamental. Si este contenido te ha impactado, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuevas revelaciones. Comenta tu opinión, comparte con alguien que necesita escuchar esto, y deja tu like para que más personas descubran esta verdad. Gracias por ser parte de esta comunidad. Amén.